Prepárate para una historia de esas que te dejan sin aliento. Hoy nos sumergimos en la vida de José María García Miranda Esteban Infantes, un teniente coronel español que vivió una auténtica odisea durante la Segunda Guerra Mundial. Una auténtica odisea. Su historia junto a la de otros 7 compañeros sale a la luz gracias al libro Los 8 de Vernet de Rafael e Isiar Pañeda Reinlein. Una historia que nos muestra hasta dónde puede llegar la resistencia del espíritu humano incluso en las circunstancias más extremas. Y es que la vida de García Miranda ya era extraordinaria incluso antes de la guerra. ¿Te imaginas tener que huir de tu propio país por culpa de una guerra civil? Eso es precisamente lo que él y otros militares republicanos tuvieron que hacer buscando refugio en Francia tras la Guerra Civil Española. Exacto. La Guerra Civil Española, que terminó en 1939 con la victoria del bando franquista, obligó a miles de republicanos a exiliarse. Muchos de ellos, como García Miranda, acabaron en Francia esperando encontrar un poco de paz. Pero la amenaza de la Alemania nazi no tardó en extenderse por Europa. Para entender la situación de García Miranda, me gustaría que nos explicaras un poco mejor la diferencia entre un campo de internamiento y un campo de exterminio. Claro, los campos de internamiento como el de Vernet-Ariège, donde estuvo García Miranda, se usaban para recluir a personas consideradas enemigas por diversos motivos, prisioneros de guerra, refugiados políticos, etc. Aunque las condiciones eran duras, no estaban diseñados para el exterminio sistemático, como los campos de concentración nazis como Auschwitz o Dachau. Entonces García Miranda estaba relativamente a salvo en Vernet-Ariège. Bueno, a salvo es un término relativo en tiempos de guerra. La vida en Vernet-Ariège era dura, frío, hambre, incertidumbre. Pero la situación dio un giro dramático en diciembre de 1943, cuando García Miranda y otros 7 oficiales españoles fueron capturados por la Gestapo en la localidad francesa de Vernet-Svens. ¡Qué momento tan terrible! ¿Te imaginas la angustia de ser detenido por la Gestapo sin saber qué te espera? Primero fueron encarcelados en la ciudadela de Perpiñán, una antigua fortaleza convertida en prisión. Y de ahí el destino quiso que fueran trasladados a un lugar que ya conocían, el campo de internamiento de Vernet-Ariège. Espera, volvieron al mismo campo del que habían salido. Qué irónico. Sí, la historia da giros inesperados. Y durante 5 largos meses, García Miranda y sus compañeros volvieron a soportar las duras condiciones de Vernet-Ariège, esta vez bajo la sombra del régimen nazi. 5 meses que debieron de ser una auténtica tortura psicológica, sabiendo que la Gestapo te ha detenido la incertidumbre sobre tu futuro. Exacto. Y lamentablemente la situación no hizo más que empeorar. En junio de 1944 fueron deportados a Dachau, uno de los campos de concentración nazis más infames. Este es un punto de inflexión en la historia de García Miranda, ¿verdad? A partir de este momento su vida se convierte en una auténtica pesadilla. Sin duda. El 2 de julio de 1944, García Miranda, sus compañeros y otros 700 prisioneros fueron hacinados en un tren de carga con destino a Dachau. Lo que en circunstancias normales habría sido un viaje de unas pocas horas, se convirtió en un infierno que duró 2 meses. 2 meses encerrados en un tren de carga en pleno verano. No me quiero ni imaginar las condiciones. Era un auténtico tren de la muerte, como se les conoció después, hacinados sin apenas espacio para moverse, con un calor asfixiante, falta de agua y comida. La muerte se convirtió en una compañera constante durante ese viaje. Cada día veía morir a compañeros a su lado sin poder hacer nada para ayudarles. Debió de ser una experiencia absolutamente devastadora, tanto física como psicológicamente. Es increíble que alguien pudiera sobrevivir a semejante horror. Y lo peor estaba por llegar. Al llegar a Dachau, los prisioneros se encontraron con una recepción brutal, golpes, ataques de perros. De los 8 militares españoles que habían iniciado el viaje, solo 6 lograron sobrevivir a esa travesía inhumana. Es desgarrador pensar en la crueldad a la que se enfrentaron nada más llegar. ¿Y qué sucedió con García Miranda? ¿Cómo logró sobrevivir a Dachau? Dachau era la antítesis de la esperanza, un lugar concebido para despojar a las personas de su humanidad, para aplastar su voluntad. Hambre, torturas, trabajos forzados, cada elemento estaba diseñado para doblegarlos, para convertirlos en meras sombras de lo que alguna vez fueron. Es increíblemente difícil procesar la magnitud de la crueldad que describes. ¿En qué se diferenciaba la experiencia en Dachau a la que vivieron en Vernet-Ariège? Vernet-Ariège, a pesar de sus dificultades, conservaba una cierta apariencia de civilización. Los prisioneros podían en cierta medida mantener un sentido de comunidad de apoyo mutuo. En Dachau el sistema estaba diseñado para aislarlos, para romper cualquier lazo de solidaridad. Entiendo. Era un sistema de terror metódico calculado para destruir no solo el cuerpo, sino también el espíritu. ¿Cómo se manifestaba esa intención en la vida diaria de los prisioneros? Imagínate despertar cada día con el sonido de las botas de los guardias, el olor a enfermedad y a miedo impregnando el aire. Cada tarea, desde la llamada matutina hasta las interminables jornadas de trabajo forzado, estaba diseñada para humillar, para recordarles que no eran más que esclavos. Es escalofriante.
En ese ambiente de constante opresión, ¿cómo lograba García Miranda aferrarse a la vida? ¿Qué le daba fuerzas para seguir adelante? Ahí es donde reside la verdadera grandeza de su historia, a pesar de estar rodeado de muerte y desesperación. García Miranda se negó a renunciar a la esperanza, se aferró a la idea de volver a ver a su esposa la posibilidad de un futuro en paz. Esa esperanza, ese amor por su familia, se traducían en acciones concretas. ¿Cómo se manifestaba esa fuerza interior en medio de tanto sufrimiento? En el libro se menciona que García Miranda buscaba consuelo en pequeños actos de bondad hacia sus compañeros. Un gesto de apoyo, una palabra de aliento, compartir un mendrugo de pan, eran actos de resistencia ante la barbarie. Pequeñas luces en medio de la oscuridad. Me imagino que sus gestos, por insignificantes que parezcan, cobraban un valor inmenso en un lugar como Dachau. Exacto. Y no solo eso, García Miranda se aferraba a su dignidad, a su identidad como ser humano, se negaba a dejar que los nazis le arrebataran su esencia. Es un ejemplo impresionante de resiliencia de la fuerza del espíritu humano para resistir incluso en las circunstancias más adversas, pero Dachau no era solo trabajo forzado y humillaciones, ¿verdad? El tren de la muerte fue solo el preludio de un infierno aún mayor. Hablamos de un viaje de 2 meses, pero ¿cómo era posible sobrevivir a esa travesía inhumana? Es difícil de comprender, ¿verdad? Imagina la hedora enfermedad, el calor sofocante, el sonido constante de los lamentos. La muerte era omnipresente, algunos impulsados por la desesperación intentaban escapar descolgándose del tren en marcha, un acto de valentía increíble, pero también una apuesta desesperada, la mayoría no lo lograba. Un último acto de rebeldía ante un destino que parecía inevitable. Y en medio de ese horror encontraban algún atisbo de humanidad. Había espacio para la solidaridad entre los prisioneros. La solidaridad era en muchos casos la única tabla de salvación, compartir un poco de agua, una palabra de aliento, un gesto de consuelo. Esos pequeños actos de humanidad eran lo único que les permitía mantener la cordura, la esperanza de que no todo estaba perdido. Y lo que me parece aún más extraordinario es que incluso en ese ambiente de brutalidad, algunos encontraban la fuerza para resistir, para luchar por la vida. Mencionaste antes que García Miranda buscaba consuelo en actos de bondad hacia sus compañeros. ¿Hay algún ejemplo concreto de su comportamiento durante ese viaje infernal? Lamentablemente, el libro no entra en detalles sobre lo que vivió García Miranda durante el viaje en tren, pero podemos imaginar que, fiel a su carácter, se habría esforzado por mantener la moral de sus compañeros, por ofrecerles un poco de esperanza en medio de la oscuridad. Es una imagen conmovedora, un hombre que a pesar de enfrentarse a su propio sufrimiento, encuentra la fuerza para ayudar a otros y después de 2 meses de infierno finalmente llegan a Dachau. Dachau, la culminación del horror nazi. Un lugar que se convertiría en sinónimo de sufrimiento de la barbarie humana, y es allí, en medio de ese infierno, donde García Miranda escribe una carta que nos conmueve profundamente. Una carta a su esposa escrita poco después de la liberación. Una carta que nos revela la profundidad de su amor, su capacidad de aferrarse a la esperanza, incluso en las circunstancias más adversas. ¿Puedes hablarnos un poco más de esa carta? Claro, imagina la situación, has sobrevivido a un infierno inimaginable, eres libre, pero tu cuerpo y tu mente están marcados por el horror. Es en ese preciso instante, en medio de la devastación, cuando García Miranda decide escribirle a su esposa. Es un acto que desborda humanidad, ¿verdad? En lugar de dejarse consumir por el dolor y la rabia, elige enfocarse en el amor, en la esperanza de un futuro juntos. Exactamente. Y lo que hace que esta carta sea aún más conmovedora es su contenido. García Miranda no se regodea en el sufrimiento, no describe las atrocidades que ha presenciado, en cambio, habla de su anhelo por volver a verla, por abrazarla, por disfrutar de la tranquilidad a su lado. Es realmente conmovedor, en medio de tanta oscuridad. Su mente se aferra a la luz, a la posibilidad de una vida en paz junto a su esposa. ¿Hay alguna frase en particular de la carta que te haya impactado especialmente? Sí, hay una frase que resume a la perfección la esencia de esta carta. Espero volver a verte pronto, mi amor, y poder contarte todo lo que he vivido, aunque sé que algunas cosas serán imposibles de explicar con palabras. Es una frase que te pone la piel de gallina, refleja la necesidad de compartir su experiencia, pero también la conciencia de que hay heridas que las palabras no pueden sanar. Exacto. Y en esa frase encontramos la clave de la resiliencia de García Miranda. A pesar de haber pasado por un infierno, no se deja vencer por el rencor o la amargura, elige el amor, la esperanza, la vida. Es una lección increíblemente poderosa. Nos recuerda que, incluso en las circunstancias más extremas, el amor, la esperanza y la conexión humana pueden ser nuestra salvación. Y también nos habla de la importancia de no perder la fe en la humanidad. Incluso cuando nos enfrentamos a su lado más oscuro, García Miranda, a pesar de haber vivido lo peor del ser humano, no se rinde, se aferra a la idea de un futuro mejor, un futuro donde el amor y la paz puedan florecer.
Su historia es una inspiración para todos nosotros, nos enseña que la fuerza interior, la resiliencia y la esperanza pueden ayudarnos a superar cualquier obstáculo, por grande que sea. Y nos recuerda la importancia de luchar por un mundo mejor, un mundo donde las atrocidades que García Miranda y millones de personas sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial no vuelvan a repetirse. Un mensaje que debemos tener siempre presente en la historia de García Miranda, como tantas otras historias de supervivencia, nos interpela a reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de un futuro más justo y humano. Y nos anima a no olvidar el pasado, a aprender de él para construir un presente y un futuro mejor. Sin duda, la historia de José María García Miranda Esteban Infantes es un testimonio de la capacidad del espíritu humano para resistir, para amar, para esperar una historia que nos conmueve, nos inspira y nos recuerda la importancia de luchar por un mundo donde la paz y la libertad sean una realidad para todos. Te animo a buscar el libro Los 8 de Vernet si quieres profundizar en esta historia fascinante. Descubrirás no solo la odisea de García Miranda, sino la de otros 7 valientes que lucharon por sobrevivir al horror nazi. Una lectura que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la paz y la importancia de defender los valores humanos. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la historia de José María García Miranda Esteban Infantes, un hombre que nos enseña que incluso en la oscuridad más absoluta, la llama de la esperanza puede seguir ardiendo.